¿Cómo está? Comienza Temas del Día. De inmediato repasamos la pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí en pantalla, López Obrador cumple un año de haber resultado electo presidente de México. Transcurrido este periodo, ¿qué logros ha cosechado y qué retos le quedan en el tintero? Opine. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y Naciones Aliadas se reunieron en Viena para evaluar el comportamiento del acuerdo de reducción de la producción petrolera. Hecha esta evaluación, acordaron extender los recortes hasta marzo de 2020. Acompáñenos en nuestro primer tema del día. 30 meses aproximadamente hemos tenido significativos avances a los fines de disminuir los niveles de inventarios comerciales, trayendo de vuelta mayor equilibrio al mercado y promoviendo un ambiente de sostenibilidad y de mayor estabilidad, siendo esto del interés de productores, consumidores y de la economía global en su conjunto. Así se expresó el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, quien preside la edición. Asimismo, abogó para que potencias extranjeras no utilicen el mercado petrolero en aras de atacar soberanías de otros países. Desde Venezuela abogamos para que no se utilice el mercado petrolero como una herramienta para atacar las economías soberanas en el mundo, lo cual afecta directamente el bienestar y el desarrollo de los pueblos. Esto es, sin duda, injusto, ilegal e inmoral, sobre todo si quien lo ejerce lo hace desde una posición ventajosa. A Venezuela nos vamos entonces con nuestro corresponsal Luis Tavera para que nos actualice esta información. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué más pudiéramos precisar en torno a esta importante reunión de la cual Venezuela es la presidenta pro tempore? Te saludo, Ray, a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur en esta reunión número 176 que se realiza en Viena de los países exportadores de petróleos OPEP. El ministro de PDVSA y también el presidente de PDVSA y también ministro de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, ha sostenido varias relaciones bilaterales con estos países que integran la exportación de petróleo. Lo que se quiere revisar en estas agendas, y lo decía el mismo ministro Quevedo con el secretario general, el Mohamed Barkindo, es estas estrategias y este apunte hacia la estabilidad del mercado y el mundo petrolero. Los países que son productores también independientes, los países conocidos como los no OPEP, también estarán participando en la reunión que se extiende hasta el día martes. La estrategia, la meta que se quiere establecer es la producción de al menos 1.200.000 barriles por todas estas naciones que apuntan hacia la liberación y hacia la independencia petrolera. Venezuela ha estado en el ojo del huracán y ha estado también en este contexto para poder defender este asedio internacional que se mantiene en su contra. El ministro Quevedo también ha planteado que Venezuela seguirá defendiendo la independencia petrolera y siendo uno de los países más relevantes en este organismo internacional, seguirá planteando nuevas estrategias desde la OPEP para apoyar y también defender la independencia de estas naciones. Muchísimas gracias, Luis. Hasta muy pronto. Luis Tavera, directamente desde nuestra sala de noticias en Caracas. Vamos ahora a ver a qué acuerdos llegaron los ministros que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo y las Naciones Aliadas. Se concretó extender, como le decíamos, los recortes de la producción del crudo hasta marzo de 2020. El titular por Arabia Saudita, Yelid Al-Falih, defendió la necesidad de extender en 9 meses el recorte de crudo por parte de la OPEP y otros aliados con el objetivo de equilibrar el mercado. Estos recortes en la producción de crudo se vienen realizando desde 2017 a fin de evitar que los precios caigan ante la creciente producción de Estados Unidos, que se ha convertido en el mayor productor del mundo este año, lo cual sobrepasa a Rusia y Arabia Saudita, ambos países que tienen que ver con la producción de la OPEP. Los socios de la organización van a retomar las negociaciones este martes, un encuentro con productores que no pertenecen al organismo internacional. Tal es el caso de Rusia. Finalmente se ha anunciado la reelección de Mohamed Zanussi Barkindo como secretario general de la OPEP. Ahí vemos la pregunta del día. Andrés Manuel López Obrador cumple un año de haber resultado electo presidente de México. Transcurrido este periodo, ¿qué logros ha cosechado y qué retos le quedan en el tintero? Opine.
Nuestra imagen del día hoy nos lleva a Indonesia, una instantánea que nos muestra un atardecer mientras varias garzas alzan el vuelo desde la cima de los manglares en la playa de Kanju, provincia de Aceh. Con esta imagen, vamos a la pausa. Hoy se cumple un año de la victoria electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En breve, el mandatario presentará un balance de sus primeros meses de gestión con varios retos por delante. Vamos a profundizar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. El crimen y la violencia continúan siendo los principales desafíos de su gobierno. Según las encuestas, alrededor de 2.500 personas fueron asesinadas cada mes en lo que va de 2019, una cifra cuestionada por la oposición. En respuesta, AMLO ha anunciado que fortalecerá el Plan Integral de Seguridad, reafirmando finalizar la policía militar para fortalecer entonces la Guardia Nacional que ha sido creada por él. Vamos a actualizar la información con Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, Eduardo? Se espera que en poco rato comiencen la locución del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te veo ahí como bailando, estás como contento, ¿no?, por esta festividad. Te felicito como mexicano que eres. Adelante. Hola, Rey, qué gusto saludarte, qué gusto poder saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy estará pronunciando un discurso aquí en la Plaza del Zócalo capitalino. El día de hoy está programada esa alocución del presidente López Obrador en punto de las 5 de la tarde, hora local. Aquí desde las 3 de la tarde ya ha empezado un festival cultural y también musical para poder también festejar con quienes han apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente ahora, sino desde que él ha tenido la intención de llegar a la presidencia de este país. Rey, pues no podemos dejar de lado que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones anteriores y fue hasta 2018 cuando llega al poder con el 53.3% de los votos, unos 30 millones de mexicanos. Además, Rey, también vale la pena ahora mismo hacer un balance de cómo ha sido la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos dejar de lado tampoco que fue durante la campaña el que se mantuvo por encima de todos los candidatos en las encuestas. En ningún momento de la campaña presidencial y la campaña electoral bajó la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, como presidente, arranca su mandato con un 80% de preferencia o de aprobación. Sin embargo, este porcentaje ha ido disminuyendo. Rey, podemos decirte que a este momento, por ejemplo, algunas encuestadoras privadas le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador entre 62 y 66% de aprobación. Este todavía es un margen importante si tomamos en cuenta que el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, se fue como el presidente con el mayor, digamos, con el menor índice de popularidad en las encuestas y entre los mexicanos. En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía goza de un buen porcentaje en el beneplácito de los mexicanos. Sin embargo, también ha habido fuertes críticas a su mandato y algunas de las acciones que él ha adoptado. Para empezar, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, hay quienes cuestionan la operación de esta nueva corporación, sobre todo las organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes están también cuestionando de alguna manera la estrategia que se puso en marcha para mitigar el tema migratorio, donde también participa la Guardia Nacional, que ha sido desplegada en los estados del sur del país, pero también en los estados del norte fronterizos con Estados Unidos. Además, también hay un cambio en el modelo económico que no ha favorecido del todo a los mismos grupos que habían sido beneficiados con anterioridad, Rey. Podemos hablar de grupos de empresarios muy específicos que han mostrado de manera pública su rechazo al modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador llega al gobierno de México a través de una coalición con los partidos de izquierda y, por supuesto, a través del Movimiento Regeneración Nacional, además del Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y es así como ahora, a un año de la victoria electoral, estamos aquí en la Plaza del Zócalo para poder escuchar qué es lo que tiene que decir el presidente a los ciudadanos después del periodo de transición que fue desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre y ahora en estos 7 meses ya como presidente del país.
Por eso se completa el año. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta muy pronto. Eduardo Martínez, dándonos las incidencias de última hora en la plancha del Zócalo. Vamos a revisar ahora qué cambios se han venido observando en México a un año del triunfo de AMLO. A solo 4 años de su nacimiento, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la primera fuerza política de México. Eso fue el 1 de julio de 2018 y actualmente tiene 258 diputados. Por primera vez hay paridad de género en el gabinete, con el mismo número de integrantes mujeres que hombres. Uno de los cambios en México que ocasionó más polémica y hasta una marcha para evitar que se concretara fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NEIM. En abril de este año, el mandatario derogó la reforma educativa de su predecesor Enrique Peña Nieto. El 1 de diciembre, AMLO decidió no solo que no viviría en Los Pinos como sus antecesores, sino que abriría esta residencia para volverla a un centro cultural que puedan visitar todos los mexicanos, y así fue. También le presentamos 10 claves referentes a la gestión de AMLO. Número 1, en la economía, el principal objetivo es garantizar las condiciones de vida materiales de la población para lograr el proceso de transformación. 2, el presidente afirmó que aún le falta otra vuelta de tuerca a un proyecto de austeridad republicana a pesar de la resistencia y simulación. AMLO creó la comisión especial para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, forzadamente desaparecidos, recordemos, entre los años 16 y 17. López Obrador tiene como elemento clave en su gestión saber cómo manejar la economía criminal que va más allá del narcotráfico. El primer paso en la amnistía para los campesinos cultivadores y colocar sobre la mesa debates de legalización de la marihuana, incluso la amapola. La nueva Guardia Nacional desde un enfoque de derechos humanos como rol determinante para restablecer la soberanía y la seguridad en el territorio nacional. En el marco de las venideras elecciones presidenciales de Estados Unidos, México probablemente será sometido a los vaivenes, chantajes políticos del norte, además del acoso por el constante paso de migrantes a territorio estadounidense. La política internacional es principal para analizar el gobierno de AMLO. En julio se va a realizar un encuentro para impulsar un nuevo momento progresista, quiero decir, este mes que corre, con varios de los principales líderes del continente, haciendo referencia a una nueva oleada de izquierda. Rumbo al 21, para celebrar elecciones de medio término, se renuevan por completo los 500 escaños de la Cámara de Diputados. La lucha entre chairos y fifís evidencia la polarización ideológica y política que evidencian los privilegios de los que han disfrutado hasta el momento las élites políticas, económicas y mediáticas mexicanas, las cuales son minoría en ese país. Los incontables conflictos sociales y ambientales son una de las principales debilidades de la Cuarta Transformación, así se le denomina a este periodo de gobierno de AMLO, herencia de los gobiernos neoliberales. Preciso una fecha, 2014, desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este lunes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Dana y Galetti. Continúan en Brasil las reacciones luego de que The Intercept revelara nuevos reportes sobre la reacción de inconformidad de jueces y fiscales de la Operación Lava Jato tras la alineación de Sérgio Moro con el bolsonarismo y su cargo como ministro de Justicia. Vamos a Uruguay. Mateo Grille, ya resueltos los candidatos, algunos datos a tener en cuenta. Se votó más que en anterior elección interna, 1.076.821 electores. El Partido Nacional consigue un piso alto hacia octubre, 440.000 votos. Y Manini, 47.000 votos. Es clave para la macrocoalición opositora. Vamos a escuchar a Mateo. Estas elecciones internas de los partidos políticos en el Uruguay han dejado muchas confirmaciones y algunos datos que hay que analizar. El primero es que votó más gente de lo que estaba previsto. Finalmente el padrón electoral que concurrió a los centros de votación fue cercano al 40%. Estos son 3 puntos más de lo que votaron en la última elección interna, que fue en el año 2014. El otro factor saliente o dato saliente de esta elección es el nivel de votación del Partido Nacional, que alcanzó casi la mitad de los votos que se emitieron ayer domingo correspondieron al Partido Nacional. Concretamente, el 47% de los votos fueron para el Partido Nacional, lo que lo ubica con un piso alto respecto a la votación que se vaya a tener en octubre en la elección nacional. Y otro dato saliente también es la aparición del partido Cabildo Abierto del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, un partido
que uno podría calificar de una derecha dura realmente, y que nació hace escasos 2 meses y concurrió a esta elección y sacó cerca de 50.000 votos, lo que lo ubica como el 4.º partido más grande del Uruguay, y es un dato importante porque estos votos van a sumar probablemente a una gran coalición opositora que se va a reunir en torno a la candidatura de Luis Lacalle Pou, muy probablemente de cara a las elecciones nacionales de octubre de este año. Esa gran coalición opositora va a querer disputar el gobierno frente al oficialista Frente Amplio. Gracias, Mateo. Tenemos aquí Colombia. Paola Fernández. Jesús Santrich, del partido FARC, abandonó su esquema de seguridad según la Unidad Nacional de Protección. Primeras versiones establecieron que huyó de un atentado en su contra. Su partido emitió un comunicado invitándole a reafirmar su presencia. Vamos a escuchar. Hay una preocupación en Colombia luego de que Jesús Santrich abandonara su esquema de seguridad. Así lo dio a conocer la Unidad Nacional de Protección a través de un comunicado donde explicó que él había decidido abandonarlo y que se desconoce hasta el momento su paradero. Una de las versiones que se manejan es que él habría manejado su esquema porque se estaría planeando un atentado en contra de su vida. Recordemos que Jesús Santrich estuvo privado de su libertad por más de 1 año y la recobró. Luego de esto se posesionó ante el Congreso de la República. Hace parte de estas curules que le fueron otorgadas al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común dentro del acuerdo de paz. Recordemos además que fue uno de los líderes que estuvo en La Habana justamente negociando con el gobierno nacional este acuerdo de paz, por lo que ha sido considerado uno de los líderes más importantes de las FARC. Pues bien, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Jesús Santrich. Lo que se dice es que la principal denuncia es la falta de garantías. Recordemos que más de 130 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo y ya varias denuncias se han elevado para que haya garantías y protección para los exguerrilleros de las FARC. Recordemos además que esta protección, esta garantía también se ha exigido para los líderes sociales. Más de 600 líderes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Gracias a Paola. Aquí tenemos el tuit de Nayara Tardo. 7 personas murieron este domingo en las protestas masivas realizadas en Sudán en rechazo a la represión militar y para reclamar un gobierno civil. Las tensiones aumentan en ese país mientras la comunidad internacional exige el fin de la represión militar. Nuestro tema en desarrollo, Siria. Los sistemas de defensa antiaérea del país árabe neutralizaron otro ataque del régimen de Israel contra su capital, Damasco, en la provincia de Homs. Hicham Wanus nos tiene la ampliación. Hola, Hicham, cuéntanos más. Hola colegas, saludos amables televidentes. Fuentes militares sirias dieron a conocer que en la madrugada de este lunes 1 de julio los sistemas de defensa antiaéreos sirios repelieron una nueva agresión israelí, donde numerosos aviones de combate israelíes dispararon varios misiles desde el espacio aéreo libanés contra posiciones militares del ejército árabe sirio y zonas residenciales en el campo sur de Damasco y también en la provincia central de Homs. Según fuentes médicas de Damasco, la agresión lamentablemente causó la muerte de 4 civiles, entre ellos era un bebé de pocos meses de edad y también 21 heridos civiles indefensos, en su mayoría son niños, además de daños materiales en las viviendas de los ciudadanos. Las autoridades sirias denuncian que estas agresiones israelíes que alegan se llevan a cabo bajo la falsa excusa de atacar posiciones militares iraníes en territorio sirio, lo que busca realmente es elevar la moral de caída de los terroristas que están perdiendo la guerra en Siria, sobre todo en la actual ofensiva antiterrorista del ejército árabe sirio y sus aliados rusos en la noroccidental provincia de Idlib, último bastión de los extremistas en territorio sirio. Expertos consultados afirman que esta agresión lo que busca es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pretende atizar la situación y asimismo provocar una guerra para impulsar la creación de un gobierno israelí de urgencia después del fracaso de la formación de un gobierno y así impedir la celebración de nuevas elecciones. En tiempo que expertos sionistas aseguran que se completaron los preparativos del bloque de la resistencia en Siria y Líbano, y Irak y Irán también para llevar a cabo o para dar respuesta a cualquier nueva agresión israelí, razón por la cual esta nueva agresión constituye una acción disuasiva para destruir estos preparativos y también para impedir cualquier acción del bloque de la resistencia contra el ocupante israelí. Hay que destacar, según fuentes no
oficiales que los ataques alcanzaron 5 posiciones militares y también causaron la muerte de 10 uniformados sirios, informaciones que no han sido confirmadas por parte de las autoridades sirias, en tiempo que la población civil en Damasco recuperó el curso normal de la vida y ratificó permanecer firme apoyando al ejército árabe sirio en su lucha contra los terroristas y sus patrocinadores encabezados por Estados Unidos y Israel. Esa es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hicham. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta del día. Vamos a revisar las respuestas. Ahí está la pregunta. Andrés Manuel López Obrador cumple un año de haber resultado electo presidente de México. Transcurrido este periodo, ¿qué logros han cosechado y qué retos le quedan en el tintero? Vamos a ver las respuestas. Esta primera de Fernández dice, un año recién y ya lo quieren evaluar. Sí, ¿por qué no? Siempre se evalúan. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir del gato que nos gobierna hace más de 3 años y medio? Rompió todo. Chau Macri, ahí se refiere al presidente de Argentina. Gracias por participar. Otra más. Hassim dice, unir a México es el reto que se le presenta a Andrés Manuel López Obrador. Hay poca participación con la pregunta del día. Vamos entonces a mover las redes, una autocrítica que me hago en nombre del colectivo de temas del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Sabía usted que se puede reducir en más del 90% el riesgo de contraer VIH con la píldora preventiva? Por tal motivo, inició un plan piloto para la distribución gratuita de la pastilla de profilaxis preexposición como parte de una campaña de salud preventiva integral. Para saber más, lo dejamos con el siguiente material.